Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Renata Bregaglio y voy a estar a cargo de este primer módulo denominado Modelo Social de la Discapacidad e Interseccionalidad. Quisiera que pudiésemos ver juntos y juntas el temario de la sesión de hoy. Vamos a trabajar tres cuestiones. En primer lugar, vamos a conversar acerca de los modelos históricos o abordajes de la discapacidad, que son justamente los que están planteados en el texto de la profesora Agustina Palacios y que nos permiten entender cuáles han sido las miradas que la sociedad ha tenido de las personas con discapacidad a lo largo de la historia. En segundo lugar, habiendo aterrizado ya en el modelo social de la discapacidad como el modelo que prevalece al día de hoy, quisiera que pudiésemos tener algunos elementos claves de la definición de discapacidad. No solamente porque estos son los elementos que se encuentran alineados a la definición jurídica de discapacidad que existe en diversos instrumentos jurídicos y que aplican al Estado peruano, tanto nacionales como internacionales, sino porque también va a ser la definición con la que van a trabajar a lo largo de este curso. Finalmente, quisiera que pudiésemos plantear algunas ideas respecto del vínculo entre el modelo social de la discapacidad y las situaciones de exclusión social y discriminación que enfrenta el colectivo y el concepto de interseccionalidad. Empecemos entonces con lo primero, con los modelos de la discapacidad. En la diapositiva ustedes verán un cuadro en donde están de alguna manera desarrolladas las principales características de cada uno de los modelos de la discapacidad que la profesora Agustina Palacios aborda en su texto. Ella plantea a grandes rasgos que existen o han existido tres modelos de la discapacidad o tres paradigmas. Cuando hablamos de modelo, cuando hablamos de paradigma, de lo que estamos hablando es de cómo la sociedad ha abordado o se ha aproximado y ha valorado la realidad de la discapacidad en diferentes momentos históricos. Ciertamente, la discapacidad es una realidad que ha estado presente en la vida humana desde los orígenes de la humanidad, pero la forma en cómo los actores de la sociedad se han aproximado a la discapacidad, la forma como, o el valor que le han dado y la explicación respecto de sus causas, por ejemplo, sin duda han condicionado fuertemente las posibilidades de inclusión de las personas con discapacidad. Y es por eso que, dependiendo de cuáles sean las miradas que se tengan de esta realidad, las consecuencias sobre la inclusión y, muy importante, sobre la posibilidad de ejercer derechos de este colectivo irán variando. Así entonces tenemos un primer modelo de la discapacidad, que es el modelo de la prescindencia. Este modelo suele ubicarse en la edad antigua y inicios de la Edad Media. Y en el modelo de la prescindencia, la sociedad asume la discapacidad o la entiende desde las causas mágicas o sobrenaturales. Es decir, el ser humano no termina de comprender de dónde viene la discapacidad, pero asume que hay algún tipo de vínculo con lo divino, con lo mágico y hasta con la mala suerte que condiciona la existencia de personas con discapacidad. Pensemos, por ejemplo, en la sociedad espartana, que era una sociedad de guerreros y que seguramente muchos de nosotros hemos estudiado en el colegio, que cuando nacía un niño que no era tan fuerte, un niño que no estaba dado para la guerra, entonces ese niño era arrojado por el monte Taigeto porque no merecía vivir. Ese es un ejemplo claro de cómo la sociedad asume, y de ahí el nombre del modelo de la prescindencia, la sociedad asume que la persona con discapacidad es prescindible, porque en esta idea de niños no aptos para ser guerreros, no tan fuertes, sin duda también están las personas con discapacidad. Entonces, bajo el modelo de la prescindencia, la persona con discapacidad no tiene valor. La causa es mágica, es no comprensible, está asociada a un castigo o a un destino negativo y por lo tanto la persona no puede ser incluida en la sociedad. Más bien todo lo contrario, hay que repelerla. Y esa posibilidad de repeler a la persona con discapacidad tiene a su vez dos posibilidades, ¿no? Que es lo que Agustina denomina los submodelos. El modelo eugenésico, que culminaría con la muerte de la persona con discapacidad. Este ejemplo que yo les ponía de Esparta es un ejemplo claro.
Pero también está el modelo de la segregación o exclusión, el submodelo, perdón, de la segregación o exclusión, en donde la persona con discapacidad no va a morir, pero va a ser relegada, va a ser sacada, expulsada de la sociedad y puesta en un lugar totalmente diferente y apartado. Los psiquiátricos, por ejemplo, serían un buen ejemplo de una persistencia del submodelo del modelo de la presidencia en un submodelo de la exclusión. Nadie dice que las personas con discapacidad psicosocial deban morir, pero lo cierto es que aún al día de hoy, muchas personas con discapacidad psicosocial se encuentran institucionalizadas en centros de salud mental como el Hospital Víctor Larco Herrera. Y no estamos hablando de personas que están en este hospital por un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de personas que llevan allí toda su vida y que probablemente van a morir ahí. Por lo tanto, si lo analizamos detenidamente, vamos a ver que lo que ocurre en estos centros psiquiátricos es que se vuelven de alguna manera depositarios de aquellos seres humanos con los que la sociedad no quiere convivir. Por lo tanto, no hay posibilidad de inclusión alguna en este modelo de la presidencia. Y me parece importante señalar que si bien el modelo de la presidencia se ubica en sus orígenes en la edad antigua, como les decía, y en la edad media, no quiere decir que haya sido un modelo erradicado. Los psiquiátricos existen al día de hoy. Por lo tanto, los modelos no es que cada vez que ha aparecido un modelo nuevo han desaparecido, sino que más bien se han superpuesto y al día de hoy, a pesar de que el modelo que debiera prevalecer es el modelo social, vamos a encontrar todavía ejemplos de normas y prácticas que se alinean al modelo de la presidencia o al modelo médico. Vamos entonces con el segundo modelo, el modelo médico o rehabilitador. Este modelo va a aparecer en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Y la causa de la discapacidad ya no va a ser la divinidad ni la maldición, sino que la causa de la discapacidad va a ser la enfermedad. Y hay diferentes sucesos en la historia de la humanidad que tienen un rol importante en esta valoración de la discapacidad como enfermedad. El primero van a ser las guerras. Las guerras y el surgimiento del Estado moderno y las guerras por defender la soberanía del Estado moderno van a hacer que empiecen a aparecer más personas con discapacidad, personas que eran soldados, que se han ido a combatir y que en combate han adquirido una discapacidad y vuelven a su estado de origen con esta discapacidad y entonces surge la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Cómo van a poder seguir viviendo en la sociedad? Un segundo factor histórico que es importante también tener en cuenta es la revolución industrial. Con la revolución industrial aparecen las fábricas, aparecen los trabajadores, los obreros, aparecen las fábricas y aparecen también los accidentes laborales. Y entonces el obrero que está operando una maquinaria de pronto tiene un accidente y adquiere una discapacidad, por ejemplo, con la pérdida de un miembro. Finalmente, un tercer factor histórico que es importante considerar es el virus de la polio. La polio también generó que muchas personas que no se encontraban en situación de discapacidad en un inicio adquirieran una discapacidad como consecuencia, como secuela de esta enfermedad. Entonces es importante tener presente que estamos hablando en estos tres ejemplos de personas que inicialmente no se encontraban en situación de discapacidad, pero que por guerras, por un accidente o por la polio adquieren la discapacidad. Y es por eso que empieza a haber este cambio de mirada hacia la discapacidad. Pasamos de no me importa la discapacidad, no se van a incluir, a oye, estas personas antes estaban incluidas y ahora que están en situación de discapacidad, ¿qué va a pasar con ellas? ¿No? Y entonces la respuesta, para empezar, la asignación a la discapacidad va a ser la enfermedad, ¿no? La persona que tiene una discapacidad no es una persona que está sana, porque la persona antes estaba sana y ahora está con una discapacidad. Ese va a ser un elemento clave para el entendimiento de la discapacidad como enfermedad. Por lo tanto, si la discapacidad es una enfermedad, las posibilidades de que la persona se incluya en la sociedad estarán condicionadas a que la persona se cure, se rehabilite o se normalice. Es decir, si ser sano es no tener discapacidad y tener discapacidad es ser enfermo, entonces las posibilidades de inclusión de estas personas serán curarse, es decir, salir de la situación
de discapacidad. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso no es posible en todos los casos. Y por eso es que la respuesta será o la cura, la rehabilitación y la normalización, o medidas asistencialistas o paternalistas como las pensiones. Las pensiones de invalidez, las pensiones de incapacidad aparecen también en este contexto, cuando la persona no se puede rehabilitar y por lo tanto lo que decide el Estado, lo que decide el derecho es mandarla a su casa con una pensión para que viva el resto de su vida, pero asumiéndose que ya no va a ser un sujeto activo en la sociedad. Esta idea de la discapacidad como enfermedad y de la persona, decir que la inclusión de estas personas estará dada en tanto ellas se igualen a los que no tienen discapacidad, es una idea que tampoco ha desaparecido plenamente de nuestra sociedad. De hecho, en Perú y en la gran mayoría de países del mundo, todavía subsisten las llamadas pensiones de invalidez. Una persona con discapacidad puede solicitar, o una persona, mejor dicho, que adquiere una discapacidad en el marco de una relación laboral, puede solicitar su declaratoria de invalidez o incapacidad para el trabajo. E incluso, en diferentes regímenes de pensiones, muchos hijos de personas que estaban afiliados a estos sistemas pensionarios podrían también tramitar una pensión de orfandad por situación de invalidez o incapacidad. Es decir, todavía se sigue asumiendo que las personas con discapacidad o que hay personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de trabajar porque su discapacidad sería un elemento que se lo impediría. De la misma manera, si pensamos en la educación segregada, la educación especial, también estaríamos allí en una lógica de modelo médico. El niño se puede incluir en la escuela regular, pero siempre y cuando se vuelva igual a los otros niños sin discapacidad. Si no logra hacerlo más parecido a ellos, que serían los casos de discapacidad severa o multidiscapacidad, que es lo que establece nuestro ordenamiento interno, entonces deben quedarse en el modelo educativo especial. Y el modelo educativo especial no los prepara para una vida ciudadana activa. Pasemos entonces al tercer modelo de la discapacidad, que es el modelo social. Este modelo aparece hacia mediados del siglo XX y coincide con las luchas sociales por los derechos civiles y políticos de muchos otros colectivos, como los afrodescendientes y las mujeres. La idea o el elemento clave en el modelo social de la discapacidad es que la causa de la discapacidad ya no va a ser ni mágica ni divina, pero tampoco va a ser una enfermedad. La causa de la discapacidad va a ser la sociedad. Y esto es sumamente importante. Este cambio es fundamental para entender cómo debe responder la sociedad frente a las personas con discapacidad. Porque si yo me baso en el modelo médico rehabilitador y digo que la causa de la discapacidad es una enfermedad, entonces las posibilidades de inclusión de esa persona con discapacidad en la sociedad estarán dadas en tanto él o ella logre curarse o rehabilitarse. Es decir, la responsabilidad de la inclusión yo se la traslado a la persona con discapacidad. En el modelo social de la discapacidad, por el contrario, las causas de la inclusión son las barreras que la sociedad impone porque no se adapta a la diversidad humana, no se adapta a una forma diversa de ser que es la de las personas con discapacidad. Por lo tanto, la responsabilidad de la inclusión de las personas con discapacidad es de la sociedad y del entorno y ya no de estas personas. Y ese es un elemento fundamental. Por lo tanto, bajo el modelo social siempre debe ser posible la inclusión de las personas con discapacidad como sujetos activos. Y más bien lo que tiene que ocurrir es que el entorno se adapte. ¿Cómo se adapta el entorno? A través de 3 medidas fundamentales. Hay otras también, pero me parece que estas son las más importantes, que son las medidas de accesibilidad, de ajustes razonables y las medidas de reconocimiento de capacidad jurídica. Como verán en la siguiente diapositiva, entonces, bajo el modelo social, la definición de discapacidad, a partir de lo que yo estaba planteando, y con esto pasaría a el segundo punto de mi presentación, la definición de discapacidad estará dada
por básicamente tres elementos. En primer lugar, la existencia de una deficiencia. En segundo lugar, la existencia de una barrera. Y en tercer lugar, la restricción en el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Es decir, la discapacidad es el resultado de la interacción entre una deficiencia que tiene una persona con una barrera que impone la sociedad y que le genera a esa persona una imposibilidad o restricción en el ejercicio de sus derechos. La discapacidad entonces ya no está definida como la imposibilidad de la persona de hacer algo, que sería ubicar a la discapacidad en la persona. La discapacidad estará definida como la barrera que le pone la sociedad a una persona con deficiencia y que le impide hacer algo. La deficiencia entonces puede ser no ver, puede ser no caminar, puede ser no oír, o puede ser, si quieren, tener una conformación cognitiva diferente, pero eso en sí mismo es simplemente diversidad. Eso es ser tan diverso como ser hombre o ser mujer, o ser urbano, o ser rural, o ser un pueblo indígena, o ser afrodescendiente, o ser blanco. Es simplemente diversidad humana. La barrera es el problema. La barrera es asumir que nuestra sociedad está pensada para un único tipo de ser humano. Y cuando yo desarrollo todo para un único tipo de ser humano, entonces evidentemente excluyo. Por eso es que la persona podrá tener una deficiencia, no ve, pero la barrera está cuando yo le doy un texto impreso y asumo que esa es la única forma en la que la persona va a poder comunicarse o va a poder recibir información. Si yo me adaptase y diseñara otras formas de comunicación con una persona ciega, la barrera desaparece y esa persona ejercita su derecho, que es acceder a la información. Porque el derecho no es leer, el derecho es acceder a la información. De la misma manera que una persona que no puede caminar simplemente está en una situación de deficiencia o algunos también la llaman de diversidad funcional. Pero eso no es la discapacidad. La discapacidad se produce cuando, por ejemplo, hay una escalera y la persona no puede subir la escalera porque la silla de ruedas no sube escaleras. Y se produce una restricción al ejercicio de un derecho, que es el derecho a la libertad de tránsito. Porque subir escaleras o caminar o correr no son derechos. El derecho es poder desplazarse libremente. Por lo tanto, si yo tengo un entorno arquitectónico accesible para que un usuario en silla de ruedas se desplace sin inconvenientes, no importa si no camina. Caminar es pedirle que se normalice, es asumir que hay un único tipo de ser humano. Desplazarse es el derecho. Y lo que yo tengo que velar como sociedad es porque las personas puedan ejercer el derecho de la manera en la que sea necesario para ellos y ellas. Entonces, en la siguiente diapositiva, ustedes verán algunas ideas finales para terminar de resumir esta noción de discapacidad. Lo primero es que la discapacidad va a ser un constructo social, ¿ya? Dado que las barreras son las que imponen, las que generan la discapacidad, y estas barreras están dadas por la sociedad, entonces la discapacidad la da la sociedad, la hace la sociedad. Las causas de la discapacidad son la sociedad. En segundo lugar, la discapacidad será una categoría móvil. Si la persona que tiene una deficiencia se encuentra en un lugar que está adaptado a su deficiencia, entonces no estará en situación de discapacidad. La discapacidad aparecerá cuando aparece la barrera, justamente. Y entonces una persona puede transitar de situación de discapacidad a no situación de discapacidad. A fin de cuentas, entonces, hablar de discapacidad es hablar de exclusión, segregación o discriminación por motivo de deficiencia. Y finalmente, un último elemento que yo quisiera reforzar es esta idea de que es responsabilidad de la sociedad eliminar las barreras. Y cuando me refiero a la sociedad, no estoy pensando solamente en el Estado o en el gobierno, sino estoy pensando en todos los miembros que componen esta sociedad, en las empresas, las personas y el Estado. En la siguiente diapositiva verán ustedes un gráfico referido a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El modelo social de la discapacidad
que es un modelo teórico, ¿no? Como les decía, y que su análisis, digamos, proviene de las ciencias sociales, pero el modelo social de la discapacidad ha sido incorporado en instrumentos jurídicos. El más importante de estos instrumentos jurídicos es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado peruano en mayo del 2008. Esta convención tiene una serie de principios que son los pilares o columnas de esta especie de Partenón que se puede ver en la diapositiva, y algunos de ellos es importante tenerlos presentes para este curso. El primero es el de accesibilidad. La accesibilidad no solamente va a ser un derecho que está planteado en la convención, sino que también la convención lo plantea como un principio. Todos los entornos humanos tienen que ser accesibles, es decir, adaptados a las diferentes formas de discapacidad. Un segundo principio que me parece fundamental también tener presente es el principio de autonomía. Muchas veces pensamos que es posible darle solución a los problemas de ejercicio de derechos que enfrentan las personas con discapacidad con soluciones que suenan un poco a parche, ¿no? Por ejemplo, la persona no puede subir las escaleras y es usuaria de silla de ruedas, entonces la cargamos. Pero esa no es una respuesta ideal, no es ni medianamente ideal, porque cargar a una persona de por sí es un riesgo, podría algo salir mal y caerse, pero sobre todo porque cuando yo cargo a una persona le quito su autonomía, porque entonces la persona ya no puede decidir en qué momento sube o en qué momento baja, sino que se vuelve dependiente de la existencia de un grupo de personas que quiera cargarla. Por lo tanto, es importante que cuando pensemos en políticas públicas, en acciones, en normas, para promover los derechos de las personas con discapacidad, pensemos en que tienen que dar la respuesta más autónoma posible. Finalmente, otro principio que me parece importante tener presente para este curso es el principio de participación e inclusión de personas con discapacidad. Cuando la Convención de Naciones Unidas se adoptó, se planteó este lema de nada para nosotros sin nosotros. Las personas con discapacidad tienen que participar en las regulaciones y en el diseño de propuestas y políticas públicas en materia de derechos de personas con discapacidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. En ella verán tres claves que me parecen a mí necesarias, o tres de las medidas más importantes que plantea la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y que me parece necesario tener en cuenta al momento de, como les decía, implementar una política pública, adoptar una ley o realizar algún tipo de acción para la inclusión de personas con discapacidad. No son las únicas medidas que la Convención plantea, pero me parece que son las más importantes. Las medidas de accesibilidad, las medidas de ajuste razonable y las medidas de reconocimiento de capacidad jurídica. Las medidas de accesibilidad están referidas a la adaptación de los entornos arquitectónicos, del entorno de la información, del entorno del transporte, para que todas las personas en una misma situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, cuando uno sube al Metropolitano, verá que hay espacio para poner una silla de ruedas y sujetarla en el piso para que la silla de ruedas no se mueva. O habrá visto quizás alguna vez que cuando una silla de ruedas va a ingresar al bus, baja una plataforma que hace como rampa para que la silla pueda subir. De la misma manera, por ejemplo, en algunos ascensores, a veces lo desactivan lamentablemente, pero la mayoría de ascensores viene con un sistema sonoro que va diciendo en qué piso se encuentra el ascensor, para que una persona ciega pueda escuchar y saber si ya llegó al piso al que quería ir. O también los botones están en braille. Entonces, estos son ejemplos de adaptaciones del transporte o de la información que permiten que personas en una misma situación de discapacidad, todas las personas en silla de ruedas o todas las personas ciegas, puedan acceder a información, como les decía, o transporte para materializar sus derechos. Una rampa, por ejemplo, también se considera una medida de accesibilidad, aunque la rampa en realidad tiene un beneficio más, y es que la rampa en sentido estricto
es diseño universal, es lo que se conoce como diseño universal. ¿Qué significa el diseño universal? Que es un diseño que sirva para todos y todas. Porque si bien la rampa la puede usar una persona en silla de ruedas, en realidad si hay una rampa la vamos a poder usar todas las personas. Y está demostrado a través de estudios que las personas vamos a preferir ir por una rampa y no por una escalera. Por lo tanto, la obligación es de tener medidas de accesibilidad, pero podría ser bueno o podría ser mejor tener medidas de diseño universal. La Convención de Naciones Unidas a nivel nacional ha sido recogida en la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la Ley 29973, y que también está reglamentada. Y la ley y el reglamento reconocen varios artículos, o cuentan con varios artículos referidos a la necesidad de adoptar medidas de accesibilidad. El segundo grupo de medidas son los ajustes razonables. Puede ocurrir que la medida de accesibilidad no sea adecuada para una persona en una particular situación de discapacidad. Puede ser que las medidas sirvan, por ejemplo, para la mayoría de personas ciegas, o para la mayoría de personas sordas, o para la mayoría de personas con discapacidad física o con discapacidad intelectual, pero podría ocurrir que hay una persona que por su particular situación de discapacidad, la medida de accesibilidad no le sirve. Y entonces necesitamos allí adoptar una medida de ajuste razonable, es decir, adaptar ese entorno solo a esa persona. Tan necesaria es la adaptación y tan fuerte es esta idea de que la sociedad se tiene que adaptar, que incluso cuando estamos frente a una persona, también la sociedad debe adaptarse a esa única persona. Por ejemplo, yo podría estar en un salón donde tengo sillas y mesas a una altura promedio que permiten que las personas en silla de ruedas puedan ingresar, digamos, debajo de la mesa, o sea, la silla puede entrar debajo de la mesa y la persona puede trabajar sin ningún inconveniente en esa mesa. Pero podría tener el caso de una persona que está en silla de ruedas, pero que no puede subir los brazos encima de la mesa. Y por lo tanto, lo que yo voy a necesitar, pero sí tiene algo de movilidad en las manos, pero tiene una movilidad en las manos muy reducida. Por lo tanto, lo que yo voy a necesitar seguramente va a ser una suerte de mesa o carpeta adaptada a las dimensiones específicas de esta persona. Los ajustes razonables también pueden estar referidos a adaptaciones de entornos inmateriales. El ejemplo más claro es la jornada de trabajo. Si yo soy una persona con discapacidad y necesito, por ejemplo, hacer terapias de rehabilitación y esas terapias requieren que yo tenga que estar, por ejemplo, todos los días de 8 a 9 de la mañana en terapias, pero mi hora de entrada a mi centro de trabajo es a las 9 de la mañana, entonces si hago la terapia no llego a mi centro de trabajo, entonces el ajuste razonable sería pedirle a mi empleador que me flexibilice la hora de entrada. Y entonces yo entro una hora más tarde y, por ejemplo, compenso y salgo una hora más tarde también. Finalmente, hablamos de medidas de reconocimiento de capacidad jurídica. Y esto está hoy por hoy particularmente referido a las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, aunque en su momento también estuvo referido a personas con discapacidad sensorial. En nuestro país, hasta el 2012, las personas ciegosordas, sordomudas o ciegomudas no podían celebrar lo que los abogados denominamos actos jurídicos, es decir, no podían casarse, no podían contratar, no podían heredar, no podían emitir consentimiento informado, porque se asumía que eran incapaces civiles. En el 2012, con la Ley General de la Persona con Discapacidad, esta norma se derogó, pero subsistió la incapacidad civil para personas con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial. Eso ha cambiado en septiembre del 2018, cuando se modificó nuestro Código Civil y a través del Decreto Legislativo 1384, y se derogó esta figura de la incapacidad civil y la interdicción. Reconocer capacidad jurídica a las personas con discapacidad implica aceptar que estas personas pueden también tomar decisiones con contenido jurídico y que estas decisiones son igual de válidas. Y allí les ponía como ejemplo el casarse, el poder contratar, el comprar, adquirir bienes, muebles o inmuebles, tener una tarjeta de crédito, tener un préstamo bancario,
tener, ejercer patria potestad, divorciarse, comparecer en un proceso, iniciar una demanda, etc. Entonces, es importante, y esto deriva de la Convención de Personas con Discapacidad, el artículo 12, se encuentra también presente en nuestra Ley General de Persona con Discapacidad en el artículo 9 y ha sido además implementado en nuestro Código Civil. Hoy en día no es posible asumir que una persona con discapacidad mental o intelectual es una persona que no puede tomar decisiones válidas. Lo que también es cierto es que el sistema establece la posibilidad de que la persona implemente sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Estos sistemas de apoyo, no obstante, son facultativos, es decir, es la propia persona con discapacidad la que decide si quiere un apoyo, para qué lo quiere, hasta cuándo lo quiere y a quién va a denominar como apoyo. Con esto entonces habríamos culminado la segunda parte de esta presentación, referida a la noción de discapacidad que se debe trabajar, que se debe tener presente a lo largo de este curso y las principales medidas para la inclusión de personas con discapacidad. Quisiera cerrar este video planteando algunas ideas en relación con la interseccionalidad. Y entonces, en la diapositiva, ustedes verán que la interseccionalidad se denomina como la convergencia de una serie de variables de personas que se encuentran en distintas situaciones de subordinación. La sociedad y los seres humanos han tendido naturalmente a identificarse entre similares y entre diferentes. Y eso en principio no podría no ser considerado negativo si no fuera porque esa clasificación ha venido siempre acompañada de una jerarquización. Es decir, no solamente yo me he identificado con quienes creo que soy igual, sino que automáticamente he entendido si esos iguales a mí estamos en situación de subordinación en relación con otro o si estamos en una relación de opresión hacia otro colectivo. Y entonces, por ejemplo, las personas se han identificado y clasificado a partir del color de su piel. Pero esa clasificación ha terminado también jerarquizando y surge así el racismo. Hay un grupo que oprime, los grupos de color de piel blanca, y hay un grupo oprimido, los grupos de color de piel oscura. Hombres y mujeres nos hemos clasificado y nos hemos jerarquizado. Y hay un grupo que oprime, que son los hombres, y hay un grupo oprimido, que son las mujeres. Y estas relaciones de opresión y subordinación tienen que ver con la valoración que la sociedad le da a determinados grupos y por qué se entiende que es mejor. Lo mismo ha pasado con la discapacidad. La diversidad funcional existe. El problema ha sido que hay un grupo que no tiene diversidad funcional y que ha asumido que tener diversidad funcional es algo que debe valorarse como inferior. Y por lo tanto ha surgido una relación de opresión y de subordinación de las personas que no tienen discapacidad hacia las personas que sí tienen discapacidad. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver un gráfico en donde se ejemplifican mejor estas diferentes relaciones de subordinación y opresión que pueden haber. A la relación de subordinación y opresión de una persona sin discapacidad hacia una con discapacidad se le ha puesto un nombre y ese nombre es capacitismo. De manera muy similar, por ejemplo, a cuando hay la prevalencia no del sexo, sino del género masculino, es decir, de aquello que yo entiendo como vinculado a lo masculino, que es el ser fuerte, ¿no? El ser seguro, y eso está definido en oposición a lo femenino, que está subordinado, que es lo débil, lo emotivo, ¿no? Y esa relación de subordinación se llama machismo. De la misma manera que la relación por el color de la piel se llama racismo. Entonces, allí en el gráfico ustedes podrán ver las diferentes relaciones de subordinación y de opresión que existen entre los seres humanos. La interseccionalidad, ¿qué es? Volviendo a lo que estábamos conversando en la diapositiva anterior. La interseccionalidad es la confluencia de dos o más factores de opresión. Es como estar en un auto, en un cruce en doble vía.
¿no? Y si yo me paro en el cruce de dos intersecciones viales, no me va a atropellar solo un auto por un lado, me van a atropellar dos a la vez. Y ese atropello no es más grave, es diferente al atropello si es que solamente viniera de un lado. Entonces, hablar de discriminación interseccional no es decir que la discriminación que yo enfrento es más grave, es simplemente distinta. ¿Pero por qué es importante resaltar que es distinta? Porque la respuesta para prevenir esa situación de discriminación interseccional tiene que ser distinta. Les he dejado como video recomendado un video de Kimberly Crenshaw, que es la profesora que planteó este concepto de interseccionalidad. Y ella, el concepto de interseccionalidad, ella lo empieza a vislumbrar cuando identifica que hay un problema de acceso al mercado de trabajo de las mujeres afrodescendientes. Y entonces cuando ella plantea que hay un problema de interseccionalidad en el mercado de trabajo de las mujeres afrodescendientes, la respuesta que se le da es, no, esto no es así. Porque mira, las mujeres acceden a los puestos de empleo y los afrodescendientes acceden a los puestos de empleo. Pero lo que ella dice es, claro, pero cuando veíamos que afrodescendientes accedían, eran todos hombres. Y entonces, si yo sigo tranquilo pensando que mi política pública es adecuada, porque mujeres y afrodescendientes acceden al empleo, corro el riesgo de que este grupo que intersecciona, mujeres afros, no accedan al empleo. Entonces, la importancia de la interseccionalidad no es decir, mi discriminación es más grave. La importancia de la interseccionalidad es decir, que no se te pase las medidas específicas que tienes que adoptar en relación con el hecho de que yo pertenezco a este cruce de grupos en situación de subordinación. Y entonces, y con esto culmino este video, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, estamos hablando de un grupo que enfrenta discriminación interseccional, que no es la sumatoria de la exclusión que enfrentan las mujeres con las personas con discapacidad, sino que es una forma de exclusión diferente, que responde a situaciones diferentes. Y pongo un ejemplo. Generalmente vemos cuando se producen actos de violencia contra la mujer o de violencia sexual que se le tiende a echar la culpa a la mujer. La mujer provocó esta situación, ¿no? Ella quería. Todos hemos visto cómo arrastran a las mujeres por el piso y sin embargo la respuesta de la autoridad judicial siempre es, bueno, pero la mujer ¿por qué se lo habrá buscado? ¿Por qué se vistió así? Entonces siempre se plantea que la mujer es la que ha generado y provocado esta situación de violencia, es decir, ella se lo buscó. Pero si hablamos de violencia sexual hacia mujeres con discapacidad, probablemente la respuesta sea otra. Probablemente la situación puede incluso llegar a ser la misma, es decir, no hay una adecuada respuesta para sancionar esos actos. Pero las causas por las que se llega a esa exclusión en el derecho de acceso a la justicia podrían ser distintas a las que enfrentan las mujeres. En primer lugar, podría ser, no te creo, porque si eres una mujer con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, simplemente voy a asumir que lo que estás diciendo no es real y no sabes lo que dices. Y esa sería una vulneración de esta garantía de capacidad jurídica. Pero también podría ocurrir que que simplemente la respuesta de la autoridad sea, y esto pasa mucho, de hecho en los estudios sobre estereotipos de mujeres con discapacidad también se documenta de esta forma, y es que a la mujer con discapacidad se le responde algo así como, ¿a ti quién te querría violar? O agradece en todo caso que te ha pasado esto, ¿no? Porque se entiende que la mujer con discapacidad es no deseada, es asexuada. Entonces, a una mujer sin discapacidad lo que le va a ocurrir es que le van a decir que ella es la provocadora. Eso no va a ocurrir en una mujer con discapacidad. Pero las causas, eso no quiere decir que no haya exclusión en el acceso a la justicia. Quiere decir que las causas de la exclusión son distintas, responden a estereotipos diferentes. Y es necesario tener presente estos diferentes estereotipos y estas diferentes causas para poder abordar adecuadamente el problema de la discapacidad. Porque si yo le enseño al operador judicial que tiene que dejar de pensar que la mujer provocó el acto,
Con eso no necesariamente le estoy diciendo que tiene que empezar a creerle a las mujeres con discapacidad intelectual o que tiene que dejar de ver a la mujer con discapacidad como una mujer asexuada. Esto era entonces lo que yo les quería compartir en este video. Espero que lo hayan encontrado de utilidad y espero también que disfruten el resto del curso. Muchas gracias.